En el capítulo 41 del libro de Isaías vamos a meditar la palabra de Dios en esta mañana, en este capítulo. Por favor, acompáñenme entonces en la lectura de los versículos, desde el versículo 1 hasta el 14 vamos a leer. Y vamos a, pues empezar realmente nada más para tener el contexto, porque la base de este mensaje está en el versículo 14, básicamente. Versículos 10 y 14 son la base de este mensaje. Y pues yo le había puesto no temas, ¿no? Pero me pareció realmente muy, muy simple ese título, ¿no? No temas, porque aparece en la Biblia muchísimas veces esa palabra no temas, no temas, no temas, no temas, ¿no? Como unas 185 veces, estaba contando aproximadamente. La palabra miedo, temor o sus equivalentes aparecen muchas veces. Entonces pensé ponerle el título No temas. Pero me acordé de un versículo donde el Señor Jesucristo habla de que Él es el primero y el último, en Apocalipsis 1:17. Y dice exactamente, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, esa frase completa ya le agrega un gran significado a la palabra no temas. Y además porque esta frase, yo soy el primero y yo también soy el postrero, viene en este capítulo mencionada y es referida en el libro de Apocalipsis y nos muestra que Dios, el Creador, es el mismo que ocupó el lugar nuestro en la cruz por causa de nuestros pecados. Entonces vamos a leer este versículo, este capítulo, desde Isaías capítulo 41, vamos a leer este texto. Acompáñenme, dice así, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, entremos juntamente a juicio, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz, por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. O sea, el ídolo, ¿verdad? Versículo 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.
No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Así que entonces este pasaje es un pasaje muy enfático en cuanto a el temor, en cuanto a no temer. Ya ven ustedes que el temor es una cuestión que constantemente nos asedia a todos, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos da por lo menos 5 razones por las cuales no temer. Y entonces, el contexto está en el capítulo 41, viene hablando de algo que a partir del capítulo 40, Isaías cambia su mensaje y tiene un mensaje de consuelo, de fortaleza, de aliento para el pueblo de Dios. Y vemos que, por ejemplo, en el capítulo 40, versículo 12, si ustedes lo tienen ahí en su Biblia, cerquita, se pueden dar cuenta que también Dios hace preguntas. ¿Quién? Así como hizo en este capítulo varias veces la pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Quién? Y está diciendo, no fueron los ídolos, el carpintero le ayuda al platero y tratan de fijar muy bien el ídolo para que no se mueva. Y les dice, y rápidamente se dirige a Jacob y le dice, pero tú eres siervo mío. Y entonces el Señor en el capítulo 40 hace preguntas también con relación a quién. ¿Quién hizo esto? Y es que aunque no vemos al Señor, aunque no lo palpamos, no lo escuchamos, diríamos físicamente, no lo podemos ver con nuestros ojos, entonces Él actúa y es real. Y pregunta en el versículo 12 del capítulo 40, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién, dice el versículo 13, enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Sí, ¿verdad? ¿Quién le enseñó al Señor sabiduría? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Bueno, porque todo está hecho con sabiduría, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién le enseñó a él inteligencia para hacer todas estas cosas en esa forma, que permanezcan hasta el día de hoy? Dice el versículo 15 del capítulo 40, he aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, es decir, está demostrando la grandeza del Señor. Todas las naciones le son como la gota que cae del cubo. Me imagino que tú tienes aparatos de aire acondicionado y constantemente está cayendo una gota, ¿no? ¿Verdad? Y cae en una cubeta, ¿no? Probablemente, ¿no? Toda esa agua que... Bueno, pues exactamente es el símil que utiliza el Señor para agrupar a todas las naciones, dice, que son como una gota que cae en el cubo. Y dice, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí, él hace desaparecer las islas como polvo. Entonces pregunta, en el versículo 25 del capítulo 40, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. Y ahí viene otra vez la palabra, ¿quién? ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército a todas, llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, el versículo 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Es decir, ¿verdad? Dios ni le importa, ¿no? Podría decir así, ¿no? Dice el versículo 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Estamos viendo el contexto, ¿no? Del capítulo 41, lo que viene diciendo un poquito antes.
¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Tú conoces muy bien ese texto, ¿verdad? Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces vemos como en el contexto de lo que viene hablando Isaías en el capítulo 41, vienen otras preguntas que el Señor hace también acerca de quién hizo todas estas cosas. Y en este capítulo empieza preguntando quién. Y se refiere a cómo Dios trajo la libertad a el pueblo de Israel. Entonces podemos ver en esos versículos 5 razones de por qué no temer, ¿verdad? Ya ven ustedes que fuerte es el miedo, ¿no? Bueno, no temas, dice el versículo 8, no temas, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Te fijas cómo dice el versículo 8? Dice del capítulo 41, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¡Ay, qué bonito le dice, ¿verdad? Tú Israel, ¿verdad? Tú Jacob, ¿verdad? Descendencia de Abraham. Bueno, y estamos incluidos nosotros ahí, como que para estas, como que dijéramos, bueno, estas promesas son para nosotros también, o son nada más para Israel. No, la palabra de Dios se refiere a que todos los que han puesto su fe en Cristo son descendencia de Abraham. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ¿eres de Cristo? Dice, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces estamos incluidos ahí todos, ya sean judíos o no judíos, que han recibido o han confiado por la fe en el Señor Jesucristo para su salvación eterna. Son descendencia de Abraham, su amigo. Entonces esta descendencia, pues la idea es de que siendo descendencia de su amigo, él está comprometido con ellos, primeramente, ¿no? Él está plenamente involucrado en aquellos que por la fe, igual que Abraham, fueron justificados. Porque Abraham, ¿cómo fue justificado y cómo entró en buena posición delante de Dios? ¿Cómo lo hizo? Por la fe, dice Génesis 15. Entonces, esto está dirigido a la descendencia de Abraham, su amigo. Y fíjate cómo les dice, no, cómo nos dice el Señor, porque habla en forma colectiva. No habla de un individuo, puesto que Jacob ahí ya murió. Descendencia de Abraham en forma colectiva, donde estamos ahí implicados nosotros, y en forma colectiva nos llama siervo mío. ¿Verdad? Qué bonita expresión. Qué honor es ser servidor del Señor. Qué honor tan grande. Porque no estamos sirviendo al presidente de una nación poderosa. Pero además dice, te escogí. Qué maravilloso y qué privilegio que diga, te escogí. Dice yo te escogí. Es una palabra entonces siervo aquí que no lo trata como esclavo, no lo trata con servidumbre, como desprecio, sino para explicar o para expresar que ellos habían estado ocupados en el servicio del Señor. Sí, porque desde que somos cristianos, creyentes, uno de los privilegios más grandes que tenemos es servir al Señor. Lo servimos de muchas formas, cada quien según el don que ha recibido, se lo ministra a los otros. Bueno, pues hay una variedad de formas en las cuales servimos al Señor y todos participamos en este servicio. Y es un privilegio servir al Señor. Por eso Él recuerda aquí cómo formó Dios a este pueblo.
desde sus orígenes, diríamos vamos a los antecedentes para ver el origen, cómo los formó, dice el versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Qué bonito, ¿no? Cómo el Señor consuela a su pueblo y le da palabras maravillosas. Dice, de los confines de la tierra te llamé. Bueno, porque Abraham fue llamado, pues, de los confines de la tierra, ¿no? En Ur de los Caldeos, una ciudad que todavía permanece por el río Éufrates. Pero dice, te tomé de los confines. Y además dice, te llamé. Porque así como Abraham fue justificado por la fe, porque el Señor lo llamó, así también tú y yo, en un momento dado, en un día específico, en un periodo, nos llamó el Señor por el medio del Evangelio. Oímos las buenas noticias maravillosas y nos resplandecieron, nos llamó. Desde los confines de la tierra, diríamos, estábamos en las partes más recónditas, diríamos desde un punto de vista. Te llamé. Por eso la Biblia nos dice que somos los llamados para ser de Jesucristo. Y dice, mirad hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muchos nobles, no sois muchos ricos, no sois muchos poderosos, al contrario, lo vil del mundo, lo menospreciable, dice 1 Corintios capítulo 1, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y entonces nos llamó, es un privilegio entonces que hayamos sido llamados por el Evangelio. Y dice también este versículo, te dije, mi siervo eres tú. Puso en nuestro corazón ese servicio al Señor, ¿verdad? Él lo tiene muy, muy en mente, ¿no? A nosotros puede ser que se nos olvida todo, pero Él lo tiene muy presente. Te dije, mi siervo eres tú. Y dice también, te escogí, dice este texto, ¿no? Te escogí. Qué privilegio entonces. El Señor nos dice, como hemos sido elegidos, escogidos, no porque tengamos algún mérito, alguna cualidad, no, escogidos por gracia, escogidos por la fe en Cristo Jesús. Esta elección es para todos aquellos que vengan a Cristo y para que sean también escogidos y ellos aceptan el, el, el regalo de salvación, porque muchos lo rechazan. Pero te escogí. La palabra nos dice entonces que hagamos firme nuestra elección y nuestra vocación, es decir, que nos identifiquemos todavía más con esta bendición tan grande que Él nos ha dado de servirle y de conocerle. Y dice, no te deseché. ¿Por qué le dice eso? Bueno, porque seguramente Jacob, ¿verdad? Y el pueblo de Dios se podría sentir desechado, ¿verdad? Pero la elección de Jacob y la elección de todos nosotros fue por pura gracia, como lo indica la palabra de Dios en muchas partes, ¿no? Te he elegido y no te desprecié. Porque habría muchas razones para despreciarnos, ¿no? No somos así que digamos, qué bárbaro, qué maravilloso. Tendría el Señor todas las razones para desecharte, desecharnos. Todas las razones, por eso lo enfatiza aquí. Y no te deseché, fuiste muy valioso para mí, y no valioso por nosotros mismos, sino por el que llama. Pablo lo explica muy bien en el capítulo 9 del libro de Romanos, que no es por los méritos del que es llamado, sino por el que llama, por la elección. Pero dice aquí, no te deseché, le enfatiza muy bien a, al pueblo de Dios. ¿Te fijas entonces cuánto involucramiento personal tiene con nosotros? Te tomé, te llamé, te dije, te escogí, no te deseché. Oye, qué importante esto, ¿no?
es algo tan personal, un involucramiento tan personal con nosotros, que esto muchas veces se nos olvida. Y dejamos de valorarlo en la intensidad que tiene. Por Él, dice la Biblia, por Él estamos en Cristo, porque fue obra de Dios. Entonces, por esa razón, no temas. Primero, porque eres descendencia espiritual y eres escogido por Dios, eres su siervo, eres llamado por Él y no eres desechado por Él, ¿verdad? Pero en segundo lugar vemos, ¿por qué no temer? Dice el versículo, vamos a leer el versículo 10, y vemos ahí que es, primeramente, no por su presencia y su fortaleza. Su presencia para nosotros no es física, porque por más que queramos hacerla física, no se puede, porque Dios es espíritu, pero su presencia es palpable todo el tiempo en nuestras vidas. Y aquí lo menciona Él en esta forma. Su presencia, su fortaleza en el versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, en comparación y en contraste con aquellos que están martillando un ídolo para que no se mueva, aquí el Señor le habla a su pueblo por la relación especial que tiene con ellos. No temas. Por esa relación especial que tiene con el pueblo de Dios, le dice, no tengas miedo. Y ese temor entonces que existe desde Adán, ¿te acuerdas cuándo empezó el temor? ¿Dónde empezó el temor? Empezó en Génesis capítulo 3, donde Adán tuvo miedo después de que quebrantó la orden del Señor. Tuvo miedo y se escondió. Y cuando el Señor le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Adán dice, es que tuve miedo y me escondí porque oí tu voz. Entonces, desde entonces, Adán vive escondido de Dios. ¿Verdad? Adán siempre está escondido de Dios. Toda su descendencia siempre se esconde en muchas partes, pero está escondido de Dios. Y Dios hace que así estábamos igual nosotros, escondidos por causa de la mala conciencia. El pecado dentro hace que la persona esté en temor y por lo tanto escondido de Dios. Pero el temor es algo general, es universal, es constante. ¿Tú te has fijado cómo el temor es un asedio continuo, constante en las vidas de las personas, en nosotros también? Es una presión más en estas circunstancias, ¿no? Es una presión constante también, tensión, miedo, incertidumbre, inseguridad probablemente. ¿Por qué nos dice aquí que no tengamos miedo? Bueno, ¿por qué no temer en realidad? Primero dice, porque yo estoy contigo. Y no meramente en que Él está en todas partes, como lo sabemos, ¿no? Él es omnipresente, está en todas partes y está conmigo. No, sino en realidad en que está involucrado en todo lo que vivimos y somos. Es una asistencia, diríamos, a un lado, como dice el Consolador, está a un lado. Él se ha relacionado con nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Cómo es posible, verdad? El Espíritu Santo viviendo en pecadores. Bueno, es por gracia, gracias a su obra perfecta. Pero entonces, yo te ayudo implica provisión, providencia, apoyo, preservación, para que podamos depender de Él, algo que no frecuentemente lo hacemos. Generalmente somos autosuficientes y queremos depender de nosotros mismos muchas veces. Eso es algo que frecuentemente nos pasa a todos en la vida. Pero entonces aquí nos dice, yo estoy contigo. Y contrario a lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿te acuerdas qué ocurrió cuando ellos después, cuando salieron de Egipto y no tenían agua? Dice, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pero en Éxodo 17:7, esa era la pregunta que ellos hicieron. Porque es algo que siempre se duda, ¿no? Es algo que siempre se cuestiona, especialmente en momentos difíciles, ¿no? Pero dice aquí, no desmayes.
versículo 10, ¿no? No desmayes. El desmayo, tú sabes que también es el decaimiento, la pérdida de motivación, la pérdida de sentido, la pérdida del ánimo. Y es por muchas veces mirar alrededor las circunstancias y decaer. Siempre, como le pasó igualmente a Pedro, ¿no? Que iba caminando sobre el mar y miró alrededor y se cayó. Entonces, el decaimiento, no desmayes, que es el desvanecimiento, la pérdida completamente de ánimo, la pérdida de vigor, de fuerza, todo eso dice el Señor, no. El Salmo, por ejemplo, el Salmo 119 dice, el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Te imaginas el alma abatida hasta el polvo? Vivifícame según tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 25. Luego dice también el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Te ha pasado eso? Que el alma se deshace de ansiedad, de preocupación, de temor, de conflicto, de preocupación. ¿Te ha pasado? Sí. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Todo el Salmo 119 son 176 versículos dedicados exclusivamente a exaltar la maravilla y la importancia de la palabra de Dios en las vidas de un creyente. Imagínate, 176 veces repitiendo lo importante que es la palabra de Dios en la vida de un creyente. Bueno, el Salmo 119 está seccionado en estrofas de 8 versículos aparentemente. Son 22 secciones. Y en cada uno de esos textos, 176 textos, se enfatiza de una, de otra y de otra manera la importancia vital de la palabra de Dios en la vida de un creyente. Por eso entonces el Señor dice en su palabra, es muy importante, que Él es el que vivifica nuestra alma. Y dice, la identidad con Él es muy importante porque dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, aquí la identidad con Él es que Él se identifica con que yo soy tu Dios. ¿Verdad? Porque tenemos que tener la identificación con Él. ¿Estás identificado con Él? Yo soy tu Dios. Qué privilegio, ¿no? Nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. ¿En qué creías? Pues en nada, creíamos en diferentes cosas cada uno. Estábamos, como dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A pesar de que teníamos una religión, no teníamos a Dios, no conocíamos a Dios. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y 1 Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, fíjate nada más, ¿eh? Pero que ahora sois pueblo de Dios. Qué privilegio, es una relación especial, significativa, por la cual el Señor dice, no temas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Soy tu Dios que te esfuerzo significa que te fortalece, que renueva tus fuerzas. Como vimos en el versículo 29 del capítulo anterior, los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es un vigor interior que da el Señor mientras estemos en esta vida, nos da un vigor interior y nos da nuevas fuerzas que son interiores, anímicas. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que renueva tu fuerza. Entonces, ninguna palabra motivacional que se encuentre en el mundo o ánimo de alguna nos puede tener el efecto en nuestra alma como palabras vivas de Dios que llegan a nuestro corazón. En tercer lugar vemos, ¿por qué no temer? Bueno, vemos en este texto
por su ayuda y su sustento, no solo su presencia y su fortaleza con nosotros, sino su ayuda y su sustento. Dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 10, siempre te ayudaré. Qué promesas, ¿no? Son preciosas promesas. Siempre te ayudaré. Y Dios puede ayudar con lo poco, con lo mucho, pero dice siempre. Quiere decir que no va a fallar. Viene la necesidad y viene la gracia. Tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia, dice, porque tenemos un sumo sacerdote, es decir, el máximo sacerdote, que nadie puede ocupar su lugar, que traspasó los cielos, sentado a la diestra de Dios, a favor nuestro. Acerquémonos entonces al trono de la gracia, es decir, para orar, ¿verdad? Para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Entonces, el trono de gracia, porque se llama, porque es favor inmerecido, no porque nosotros merezcamos algo, sino porque tenemos ese acceso al cual podemos acercarnos en los momentos en que viene la necesidad, la angustia. Sustento, dice. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y esta palabra es cuando uno está propenso a caer. Hay un himno que dice que uno es propenso a caer, propenso a desviarse del Señor, propenso a dejarlo. Entonces la palabra de Dios dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué la diestra de su justicia? Bueno, ¿quién está a la diestra de Dios? Sabemos que el Señor murió, resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra y que además intercede por nosotros. La diestra de su justicia, porque el que murió y resucitó es el que nos ha dado justificación por sus méritos y está a la diestra de Dios, intercede por nosotros y es el autor de nuestra justificación delante de Dios. Por eso sus manos clavadas en la cruz son también ahorita las manos que nos sostienen, ¿no? Su sustento. Yo siempre te sustentaré. ¿Qué promesas estas? Realmente este texto es como para ponerlo en el centro de la casa, ¿no? Es un texto que en lo personal a mí por muchos años me ha sido de gran bendición en mi vida, porque dice que es el sustento de él es como escudo y como defensa, ya que los versículos 11 dice, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, dice el versículo 11, y confundidos, serán como nada, perecerán los que tienen contienda contigo. ¿Verdad? Los hombres que están en conflicto muchas veces contigo, dice la Escritura, los hombres de tu pleito, los que se enojan contra ti. Dice el versículo 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Bueno, hablando literalmente de que Israel, pues muchos pueblos han hecho guerra contra Israel, definitivamente. La promesa de Dios para Abraham de preservar a esta nación físicamente hablando, donde indudablemente hay muchos creyentes también, porque la descendencia física de, de Abraham, físicamente, está en estos momentos en rebelión contra Dios, está en dureza de corazón. Pero hay muchos, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, etcétera, todos ellos, que fueron salvados por la gracia igualmente. Son la descendencia de Abraham. Pero muchos pueblos y naciones han atacado, han tratado de destruir. Y que dice, los buscarás y ya no estarán, ¿verdad? Esta predicción entonces se cumple porque ya no están los egipcios, pero ya no están los asirios, ya no están los babilonios haciendo guerra, ya no están los imperios romanos haciendo guerra. Todos esos imperios que hicieron guerra contra el pueblo de Israel quedaron hechos minimizados porque Dios
tiene una promesa con esta nación y Dios llevará a cabo su pacto a su tiempo y en su momento. Pero entonces aquí vemos una designación triple, ¿no? Los que están enojados contigo, los que están en contienda contigo, los que están en guerra contigo. ¿Cómo es la victoria del Señor? Pues la victoria del Señor es por la guía que Dios ha dado a su pueblo. Siempre Dios promete, yo te sustentaré. Y aquí vemos un cumplimiento de su promesa. Te sustentaré en que provee la guía del Señor y estrategia incluso para la victoria. Porque dice el versículo 13, porque yo soy tu Dios. Otra vez lo repite, ¿no? Que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Bueno, pues esto nos recuerda al niño que es sostenido con su mano derecha por parte de Dios, del Padre diríamos, que va el niño caminando, aprendiendo a caminar, ¿te has fijado, no? Y que se da la vuelta, se tropieza el niño, pero lo tiene sustentado la mano del Padre. Y pues nada más el niño da como una especie de vuelta y no pasa nada, ¿no? Sigue caminando y va entrenando al niño a caminar. Pues así es la figura que se utiliza aquí. Te sostiene de tu mano derecha. Es decir, el Señor nos toma de la mano derecha y aunque no lo veamos, no lo sintamos, no lo escuchamos, Él lo hace y nos enseña a caminar por la fe. Nos va llevando a la comunión con Él y a través de esa comunión con Él, a través de su palabra que habla a nuestro corazón, el Señor sana, sana. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El salmista regaña a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y entonces el Señor explica y le dice a Jacob que Él es su ayudador, Él es su sustentador. Yo soy tu escudo y tu fortaleza, tu ayuda. Y es una razón por las cuales no temer, no tener miedo. Este miedo que asedia todo el tiempo, constantemente, nuestras vidas. El pecado, y dice el peso y el pecado que nos asedia. Es constante, ¿verdad? La preocupación, es constante el temor. Es un asedio continuo, continuo. Por eso estas promesas son curativas, son valiosas. Y tenemos también en este versículo, en el versículo 14, cómo el Señor utiliza, pues le habla a su pueblo y le dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Así que la quinta razón por la cual no temer es porque nuestro Redentor nos está diciendo esto. Primeramente, no temas, gusano. Pareciera que, oye, qué palabra tan diríamos, ofensiva, ¿no? Llamarle gusano. Pero es realmente descriptiva esta palabra. Es, diríamos, un símil de nuestra fragilidad. Es también una buena comparación de nuestra debilidad, también de nuestra naturaleza, también de nuestra incapacidad, de la vista corta, ¿verdad? De la autoevaluación que tenemos de nosotros mismos también, del menosprecio que tenemos muy fácilmente, de la vulnerabilidad. Todo eso perfectamente lo ilustra el gusano, de la vulnerabilidad que tenemos. Y le dice, no temas, gusano. ¿Por qué gusano en realidad? Pues primeramente hablando acerca de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Ya ven ustedes que, como vimos en un pasaje anterior, como el gusano, se le llama gusano, y comentábamos que surge de la putrefacción, de la corrupción surge el gusano. Es una alusión a la impureza que nosotros mismos tenemos y también a la incapacidad que tenemos, ¿verdad? En Job
como vimos en Job capítulo 25, versículos 5 al 6, donde dice que la luna no es resplandeciente, que las estrellas no son limpias delante de los ojos de Dios. Cuanto menos, dice, el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Lo vimos en una ocasión anterior. ¿Por qué razón estas palabras? Porque cada parte de la palabra de Dios pues está diseñada o está para hacerle ver al hombre su pequeñez, su incapacidad y también su autoevaluación, porque realmente aquí le está hablando a Jacob como gusano, porque así se sentía Jacob. Pero también recuerda la relación que tiene el Señor con ese gusano. Yo te escogí, yo te llamé, mi siervo eres. Pues qué dignidad tan grande, ¿no? Le da el Señor a, a esa fragilidad. Porque Jacob, sin duda el pueblo de Dios también, se sentía como un gusano. ¿Qué pasó cuando Moisés mandó a los espías, mandó varios espías para que examinaran la tierra donde ellos iban a entrar? Les dijo, vayan, examinen la tierra y traigan un reporte. Entonces cuando ellos vieron a los gigantones que había en esas tierras, regresaban con el reporte diciendo, nosotros nos parecíamos como langostas delante de ellos. Y se refiere pues a los grillos, ¿no? Parecíamos como unos viles insectos delante de gigantes. Es una tendencia muy frecuente a que la persona así se sienta, como un gusano. Y entonces además en cómo lo ven los demás. No temas, gusano. Porque ¿cómo ves un gusano tú? Pues despreciable, ¿no? Gusano, pobrecito, ¿no? Hasta menospreciable, ¿no? No tiene ninguna belleza, diríamos, ningún atractivo. Es vil, no tiene fuerza este gusano. No sirve para nada. Debilidad total. Como Moisés dijo, Señor, ¿quién soy yo? Sí, porque ya después de 40 años, Moisés había visto su terrible fragilidad. ¿Quién soy yo, Señor? Y también Santiago 4, ¿verdad? Lo menciona acerca de esta fragilidad terrible, tremenda, cuando dice, ¿qué es vuestra vida? ¿No es verdad que es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece? Entonces, ¿por qué jactarte, no? En lugar de depender de Dios. Eso es lo que dice el libro de Santiago, porque nuestra fragilidad muchas veces nos lleva a nosotros a confiar en nuestras propias fuerzas. Somos espiritualmente débiles, tenemos voluntad muy débil, no tenemos esa llamada fuerza de voluntad. Al contrario, la Escritura dice que Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. El poder viene siendo de Él, el poder de su fuerza, y aunque seamos gusanos, pues hay una bienaventuranza en el libro de los Salmos, porque pues dice el Salmo 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Entonces, al contrario, esta incapacidad y debilidad, inutilidad, Señor, auxíliame, pues viene siendo una bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios. Porque también Pablo dice, ¿no? Menciona en otra parte, ¿no? Dice que somos derribados, pero no destruidos. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos angustiados, pero no afligidos, derribados, pero no destruidos. Pablo menciona entonces como varias veces la voluntad de Dios
pues hace que ese tesoro que tenemos adentro, que es Cristo, quede manifiesto en medio de la debilidad. Por eso dice, hay un salmo que dice, el Salmo 22, la identificación que el Señor Jesucristo tuvo con nosotros, cuando dice en el Salmo 22, yo soy un gusano. Ese salmo que está profetizando cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, menciona ahí, yo soy un gusano y no hombre, dice el Salmo 22:6. ¿Por qué? Bueno, porque a tal grado llegó su identificación con nosotros que Él se hizo maldición y se hizo vil en nuestro lugar para que nosotros seamos bendecidos por medio de Él en su resurrección y en su justificación a nuestro favor. Pero ahí dice, soy oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En ese salmo menciona todas las burlas y el desprecio del pueblo. Así que el mismo Mesías, el Salvador, se identifica con nosotros, pero nos habla del gusano, porque ¿quién podría confiar en el gusano? La Biblia nos dice entonces que no, que es bienaventurado el que tiene en el Señor sus fuerzas. Y todo esto significa que el gusano de Jacob, diríamos, que somos nosotros, tiene incapacidad para defenderse o liberarse. Pero si te fijas en el versículo 14, hay otra frase muy importante que se menciona ahí y que habla exactamente del mismo, el énfasis en la debilidad. Dice el versículo 14, los pocos de Israel. Qué debilidad, ¿no? Se dirige a los pocos de Israel. Bueno, el Señor dice, manada pequeña, pocos. El rebaño de Cristo es un rebaño pequeño en proporción. ¿Te has fijado cuando la gente le pregunta, oye, ¿y ustedes cuántos son en su grupo, Puedes sentir una cierta vergüenza, ¿no? Te gustaría decir, no, un grupazo, ¿no? ¿Cuántos son ustedes en su grupo? ¿Verdad? Porque los pocos parece que son insuficientes y que no, pues no son instrumentos del Señor. Pero cuando recordamos lo que pasó con Gedeón contra los madianitas en Jueces 7:3, ¿te acuerdas que dice que eran 32,000 personas para pelear con los madianitas? Tenía un ejército enorme Gedeón de 32,000 hombres. Y de pronto desertaron 20,000. 22,000 desertaron. Es decir, qué horrible es la deserción, ¿verdad? De 32,000 a quedar 10,000. Uy, qué tremendo se siente eso. Pero el Señor también les dijo, no, para que no se gloríe Israel contra mí, ve y pruébalos en las aguas y haz tal y tal prueba. Y yo te voy a decir quiénes elimines y quiénes permanezcan. Bueno, entonces hubo una eliminación de 9,700 soldados todavía. 9,700 eliminados ahí. Y quedaron 300 individuos para pelear con un ejército numeroso. ¿Cómo era posible? Y le dice el Señor en su palabra, con estos 300 te entregaré a los madianitas en tus manos. ¿Y qué hizo Gedeón y los 300? Pues dice que se pararon, estuvieron quietos, prendieron las luces con las teas ardiendo, iluminó todo esto y tocaron la bocina fuertemente. Todo ese estruendo en la noche hizo que el enemigo se confundiera, se empezaran a matar unos a los otros y quedó una devastación. Quiere decir que entonces Dios con pocos o con muchos hace su obra, su maravillosa obra, como dice. Y pues muchas veces nosotros sí dependemos de los muchos, sí realmente pensamos que los muchos son muy importantes y que los pocos pues son despreciables. Pero no, el Señor en varios pasajes, como este también, nos ha mostrado que no es así y que al contrario, pues esto nos ayuda a depender de su fuerza
porque dice, no porque seamos competentes de nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso finalmente dice el versículo 14, yo soy tu socorro, el Santo de Israel, tu Redentor. Ven ustedes que además de que se define a sí mismo como nuestro Redentor, es decir, el que pagó el precio, se define como el Santo, el que es con la santidad completa. ¿Cómo es posible entonces tanta santidad con nosotros? Bueno, la palabra de Dios dice aquí, mediante el pago de un rescate, porque es lo que significa Redentor. Ya ves, es un término que se utiliza para hablar del pariente redentor, que cuando una persona caía en bancarrota, cuando lo embargaban, perdía todas sus propiedades, entonces si tenía un pariente cercano, estaba obligado aquel pariente a venir y rescatar, pagar el precio para quitar de la esclavitud a aquel que ya estaba embargado y que había perdido todo. Se le llamaba el pariente redentor. Esa historia se narra muy bien en el libro de Ruth. Pero el Redentor, el pariente cercano, el que se identifica con nosotros, el que paga el precio para nuestro rescate, es el Santo de Israel, el Señor de los ejércitos, el mismo Creador del universo, el que pregunta ¿quién? ¿Quién? El mismo es el que pagó el rescate por nosotros y dice, yo soy tu socorro. El primero y el último. El primero y yo también con los últimos. Es decir, el que nunca varía, el que permanece. Esas son las 5 razones entonces por las cuales el Señor nos llama a no temer. Me imagino que cuando venga el temor a tu vida, probablemente no te acuerdes de estas 5 razones. Al contrario, ¿verdad? Fácilmente las vas a olvidar. Pero sin duda aquí cuando repases este pasaje, veas cómo hay promesas preciosas y grandísimas para tu propia vida, para apropiarlas, para depender de ellas y para seguir avanzando en el conocimiento de la palabra y para que la palabra de Dios venga a ser para tu vida vital, fundamental, algo indispensable en tu vida diaria, en tu caminar continuo, algo de lo cual vives, así como cuando te alimentas, no solo de pan vives, necesitas el alimento de la palabra de Dios en tu vida y en varias formas el Señor te lo dice y te lo reitera. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, pues tú sabes cuánto nos llena la incredulidad, nuestro corazón. Muchas veces nos enredamos en nuestras propias ideas y perdemos por completo de vista al que nos llamó, al que nos salvó, al que nos escogió. Nos guiamos por la vista, Señor, porque no te tocamos, no te vemos, no te escuchamos en forma física. Todo lo que tenemos es tus promesas, pero promesas sólidas, preciosas y grandísimas, dice tu palabra, en las cuales tú quieres que dependamos, que vivamos por la fe, en fe y para fe. Señor, pues gracias por esta enseñanza de tu palabra y te ruego por mis hermanos que pues los bendigas y los guardes y también convenza sus corazones de la importancia vital que hay para cada uno de nosotros, esas palabras de vida que sacian el alma. Ponemos estas cosas en tus manos, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Vamos a cantar el corito 285. Este canto dice que Él dio su vida por alguien como yo, ¿verdad? Que es amigo del pecador, que puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios. Fíjense nada más, salvación perpetua, es decir, eterna. Una salvación que nunca varía, dice
su palabra encarnó. Es decir, la mayor manifestación de la palabra de Dios a través de la persona de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? El verbo de Dios, el mensaje manifestado en forma humana, Dios mismo hecho carne. Su palabra la encarnó, se humilló como siervo, dice, amigo del pecador. Pues qué hermoso, ¿no? Para nosotros, que la santidad de Dios vino hasta nuestro rescate, hasta nuestra bajeza, para rescatarnos. Es una cosa. En tinieblas Cristo me encontró, tocó mis ojos, me hizo ver, rompió los lazos que me ataban, me dio vida y libertad. Glorioso amor de Cristo mi Señor, su vida dio por alguien como yo. Mi vida por tanto la entregué. Me salva eternamente, me guía diariamente. Glorioso amor que Cristo da. Dios la encarnó, como siervo se humilló, aquel que hace maravillas, amigo es del pecador. Glorioso amor de Cristo mi Señor, su vida dio por alguien como yo. Mi vida por tanto la entregué. Me salva eternamente, me guía diariamente. Glorioso amor que Cristo da. Glorioso amor de Cristo mi Señor, su vida dio por alguien como yo. Mi vida por tanto la entregué. Me salva eternamente, me guía diariamente. Glorioso amor que Cristo da. Me salva eternamente, me guía diariamente. Glorioso amor que Cristo da. Glorioso amor que Cristo da. Glorioso amor que Cristo da. Vamos a cantar también Dale todo a Cristo. Estás cansado de intentar, estás cansado de buscar. Tus sueños todos
del dolor. Echa sobre él tu ansiedad y tendrás su paz en medio del dolor. Aprende a reposar en el Señor y tendrás su paz en medio del dolor. Gracias a Dios que pudimos meditar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, les guarde, les preserve y un abrazo muy cariñoso de nuestra parte para ustedes.